Escuchamos el rollo de la Torah, tu voz nos llama, oh Adonai. Como los bereanos queremos buscar, tu palabra viva nos quiere guiar. Escudriñar cada día, caminar en tu verdad. Seguiré el camino de Yeshua, luz que alumbra mi andar, confiaré en ti. Oh Adonai, tu promesa es verdad. Mandamientos escritos en mi corazón, tu espíritu me da dirección. En asamblea, Berea, proclamamos hoy que tu reino viene, oh Señor. Escudriñar cada día, caminar en tu verdad. Seguiré el camino de Yeshua, luz que alumbra mi andar, confiaré en ti. Oh, oh, Adonai, tu promesa es verdad. Oh, 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 oh. Mandamientos escritos en mi corazón, tu espíritu me da dirección. En asamblea, Berea, proclamamos hoy que tu reino viene, oh Señor. Escudriñar cada día, caminar en tu verdad. Seguiré el camino de Yeshua, luz que alumbra mi andar, confiaré en ti. Oh, oh, Adonai, tu promesa es verdad, es verdad. Oh, 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 oh. Mandamientos que nos guían al Señor. Oh, oh, Yeshua el Mesías es nuestro Redentor. Shabbat Shalom, bendiciones familia, bendiciones. Es un gusto de poder dejarles este video, ya que hoy no estamos en vivo. Nuestro maestro Rico Cortés está como a 2 horas de camino, así es que nosotros estamos gozándonos ahí con él. Vamos a estar con él hoy sábado, mañana domingo, pero no quise irme sin dejarles el estudio de la Parashá y los videos del día de mañana. El día de mañana tenemos video a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. A las 11 de la mañana vamos a hablar por qué los sacerdotes, por qué los Kohanim tenían que comer la carne de la Jatá, así es que va a estar bien interesante. Y para expiación, cómo se completaba la expiación cuando ellos comían la carne. Y para la 1 de la tarde vamos a ver lo que es los pactos y el dispensacionalismo. Así es que una clase que va a complementar lo que es el rapto del harpazo. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que es el tercer templo. Todas estas 3 clases van a ir juntas. Son una serie que estoy armando de los conceptos, cómo se han malentendido. Pero hoy vamos a estudiar la Parashá, así es que no va a haber Cajut tampoco. Así es que siento por a todos aquellos que se van a sentir mal porque no hay Cajut, pero la clase sí quedó grabada. Aquí la estamos grabando para todos ustedes. Así es que Shabbat Shalom familia. Déjenme sus comentarios, los voy a estar leyendo. Si tiene preguntas, déjenlas que las vamos a estar contestando. La Parashá Vayikra, empezamos el libro de Levítico y se traduce como y llamó el sistema sacrificial de Levítico, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 5, versículo 26. Vamos a empezar
con las lecturas de la semana para Shabbat Yikra, Levítico 1, versículo 1 al 5, 26, la Haftará, Isaías capítulo 43, versículo 21 al 44, versículo 23, y el Evangelio Mateo capítulo 5, versículo 23 al 30. Vamos a hacer esta oración en agradecimiento al regalo de la Torá y decimos: bendigan a Adonai el que es bendito, bendito sea Adonai el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos das la Torá. En hebreo, Barjú et Adonai ameborach, Barjú Adonai ameborach leolam baet, Baruch atar Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bacharbano mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atar Adonai noten ha Torah. Amén. Amén. Dice Levítico 1. Llamó a Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrá la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Lo degollará al lado norte del altar, delante de Adonai, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Adonai. La Parashá Vayikra. Parashá Vayikra. Vamos a ver el sistema sacrificial de Levítico 1, versículo 1 al capítulo 5, versículo 26. Muchos estudiosos argumentan que el libro de Levítico presenta un sistema sacrificial complejo. Dentro de la investigación moderna se analiza su contexto en el antiguo cercano oriente y su relevancia teológica para Israel y la posterior tradición bíblica. Esto se encuentra dentro de lo que es estudios bíblicos. Tesis de la clase. En la parashá la vamos a presentar con una tesis. La tesis es: el sistema sacrificial de Levítico 1, capítulo 1 al capítulo 5, funciona como la gramática ritual que regula el acceso humano a la presencia santa de Adonai, integrando expiación, purificación, responsabilidad moral y mediación sacerdotal. La hipótesis central del curso o de la clase, una interpretación influyente, propone que este sistema organiza el acceso ritual a la santidad. La investigación moderna suele debatir cómo estos mecanismos integran la expiación y la mediación sacerdotal dentro del contexto histórico-cultural de Israel. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de cómo era el mecanismo de las ofrendas, cómo se encuentra lo que es expiación, mediación a través del sacerdocio de los hijos de Aarón. La atención fundamental, el problema teológico de Levítico, es que Adonai, encontramos en Levítico la descripción de que Adonai es santo, Kadosh, es santo, separado, apartado. Adonai es justo, no tolera la transgresión, y Adonai es puro, incompatible con la impureza ritual y moral. Por el otro lado, tenemos al ser humano. El ser humano es pecador, mientras que Dios es santo, separado, apartado. El ser humano es pecador, es tamei, transgrede involuntaria y voluntariamente. O sea, el ser humano transgrede voluntaria e involuntariamente.
El ser humano también es impuro, tamei, sujeto a contaminación ritual. Y el ser humano es mortal, es limitado, frágil, dependiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden coexistir Dios, que es santo, justo, puro, con el ser humano que es pecador, impuro y mortal? ¿Cómo pueden coexistir? Todo el libro de Levítico nos vamos a encontrar cómo Dios quiere coexistir con el ser humano, cómo permite que el ser humano, que es pecador, impuro, mortal, pueda acercarse y tener acceso a la presencia divina de Dios, que es santa, justa y pura. Entonces, ¿cómo puede coexistir sin destrucción? Muchos estudiosos argumentan que esta tensión es el motor teológico de todo el libro de Levítico. Esto es lo que vamos a ver todo el libro del Levítico. ¿Cómo puede coexistir el ser humano pecador, impuro, mortal, con un Dios o con el Dios todopoderoso que es santo, justo y puro? El puente narrativo, Éxodo 40 y Levítico 1. El libro de Éxodo termina en el capítulo 40, y versículo 34 al 38. La gloria de Adonai, el Kabod, llena el Mishkan. Moisés encuentra dificultad para ingresar. El problema narrativo plantea la interrogante: ¿cómo puede Israel acceder a la presencia divina? Levítico, en los primeros versículos, versículo 1 y 2, encontramos: Adonai llama. Aquí hay una nube de gloria que no permite a Moisés entrar, pero en Levítico lo llama, de ahí viene el nombre Vayikra, y llamó, y Adonai llamó a Moisés desde la tienda. Muchos estudiosos argumentan que el sistema de ofrendas responde a esta problemática de no poder tener acceso al lugar santo, justo, santo y separado, a él llamarlo. El corbán es visto como una solución ritual al acceso. Encontramos el corbán. Entonces, la continuidad narrativa entre Éxodo y Levítico es literaria y teológica, no accidental. Autores como Chills y Milgrom. La pregunta que Levítico responde. Así que durante todo el libro de Levítico vamos a manejarnos a través de esta pregunta. Todo el libro de Levítico, este va a ser nuestro eje en el cual nos vamos a enfocar. Moré Rico y yo estamos estudiando ya el libro de Levítico por poquito más de casi año y medio. Créame, todos los días hablamos de Levítico. Casi todos los días hablamos de Levítico. Así es que, y él piensa estudiarlo los próximos 10 años, por ende, yo voy a estar ocupado con él estudiando Levítico los próximos 10 años. Así es que va a haber mucho material para enseñar Levítico. Pero la pregunta que Levítico responde: ¿cómo puede el ser humano acercarse a la presencia santa de Dios? El ser humano es pecador, impuro, mortal. ¿Cómo puede acercarse a la santa presencia de Dios? El problema narrativo: la gloria de Adonai llena el Mishkan. Moisés no puede entrar. Israel queda fuera de la presencia. Entonces, surge Levítico con una respuesta. Dios, Adonai, llamando Vayikra a Moisés, inicia el sistema de ofrendas. Inmediatamente que lo llama, se establece el sistema de ofrendas con lo cual el ser humano puede acercarse, y el corbán es como una vía de acceso regulado para que el hombre pecador, mortal, impuro, ahora pueda tener acceso a un Dios santo, a la presencia de Dios santa y justa. Levítico no es un libro de rituales, es un libro sobre el acceso a la presencia divina. Esto lo dice J. Milgrom. El marco conceptual: el sistema sacrificial como mecanismo ritual. Encontramos acercamiento, corbán. El sistema regula el acceso a la presencia de Adonai mediante ofrendas designadas. Encontramos purificación, el capará. Milgrom propone que el ritual purifica el santuario contaminado por el pecado del pueblo. Encontramos reparación, el asham. Roy Gain argumenta que el sistema integra dimensiones jurídicas, el daño requiere restitución concreta. Y comunión, shelamim. La ofrenda de paz restaura la relación entre el oferente, la comunidad y Adonai. Este es el ciclo. Empieza con un corbán, donde hay una purificación, hay una reparación y entonces hay una comunión.
Las 5 ofrendas de Levítico del 1 al 5. Está el olá, holocausto, una consagración total y voluntaria. Está el minjá, ofrenda vegetal, un tributo y dedicación voluntaria. Shelamim, ofrenda de paz, comunión y gratitud voluntaria. Hatat, purificación obligatoria, responde a impureza ritual. Y Asham, reparación obligatoria, responde a transgresión moral. Mientras que el Hatat responde a impureza ritual, el Asham responde a transgresión moral. Muchos estudiosos argumentan que Levítico 1 al 3 describe ofrendas voluntarias, mientras que Levítico 4 al 5 presenta ofrendas obligatorias relacionadas con el pecado. Si usted se da cuenta, la Parashá Vayikra está dividida entre lo que es capítulo 1, capítulo 3, ofrendas voluntarias. Capítulo 4, capítulo 5, ofrendas obligatorias. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo leemos el libro, porque la primera parte del libro son ofrendas voluntarias, que no necesariamente se dan por un pecado, sino que se dan por agradecimiento. El olá, el minjá, el shelamim. Pero lo que es hatat y asham son obligatorias, y esas están respondiendo a impureza ritual y transgresión moral. Siempre acuérdese, a la parte de abajo de los PDFs estoy poniendo los libros, los recursos para que usted vaya y valide la información. Ya no se los voy a leer, pero ahí usted tiene la información, tiene la editorial, tiene el libro y tiene el autor, y así usted puede ir validando. ¿Okay? El movimiento del sistema sacrificial. Tenemos devoción. Entonces ya establecimos que los primeros 3 capítulos tratan con ofrendas voluntarias. Esto es una devoción. Ofrendas voluntarias. Está el olá, consagración total. Está el minjá, tributo y dedicación. Y está el shelamim, comunión y gratitud. Mientras que del capítulo 4 al capítulo 5, ofrendas obligatorias que tratan con la restauración. Esto es devoción, esto es restauración. Tenemos ofrendas obligatorias, hatat, purificación ritual, asham, reparación jurídica. Oiga bien, una es ritual, la otra es jurídica. El sistema sacrificial regula tanto la comunión con Dios como la restauración después del pecado. Muchos estudiosos argumentan que esta distinción, voluntario, los primeros 3 capítulos, obligatorio, 4 y 5, es clave para comprender la lógica interna de Levítico 1 al 5, que es nuestra parashá. Pregunta, ¿cuántos de ustedes no se habían puesto a ver que hay 2 categorías dentro de la parashá Vayikra? 3 capítulos tienen que ver con ofrendas voluntarias. Es más, empieza Dios diciendo, el que traiga un holocausto, el que traiga un minjá, el que traiga un shelamín, porque el acceso a Dios es devoción, es voluntario. Pero después los casos, cuando ya hay una impureza ritual y cuando ya hay un caso jurídico, entonces Dios dice, para esto también está el asham y está el hatat. El quiasmo, la estructura literaria de Levítico. Vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 7. Esta es parte de lo que vamos a ver la próxima parashá también. Tenemos A, olá, B, minjá, C, shelamim. Esto es Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3. Después tenemos Levítico 4, del 1 al 5:13, hatat. Después tenemos asham, capítulo 5, versículo 14 al capítulo 6, versículo 7, donde termina la parashá. Y después tenemos nuevamente shelamim, capítulo 6, versículo 8 al 7, 21, y después minjá y olá. Si se da cuenta, se vuelve a repetir shelamim, minjá y olá, shelamim, minjá y olá, pero en el centro tenemos hatá y asham. La estructura quiástica coloca el problema del pecado en el centro. El pecado ritual, el pecado jurídico están en el centro del quiasmo, mientras que las ofrendas voluntarias están cerrando el quiasmo. Abren el quiasmo, entramos al centro, hatá, impureza ritual, asham, impureza moral, y después nuevamente las ofrendas voluntarias. El diseño literario no es accidental, sino intencional.
la arquitectura completa del libro de Levítico. El libro de Levítico también está dividido en el mismo problema. Tenemos sacrificios y ofrendas, capítulo 1 al 7. Consagración del sacerdocio, capítulo 8 al 10. Esta es la parashá Shelamim. Aquí tenemos Vayikra y Saf. Después tenemos Shelamim. Después tenemos pureza ritual, alimentos, enfermedades, flujos. Y llegamos al centro que es Yom Kippur, el centro teológico de todo el libro. El libro de Levíticos en su centro tiene a Yom Kippur. Después tenemos pureza, santidad y conducta. Aquí era pureza ritual, aquí es pureza moral, porque habla de la santidad, las relaciones sexuales y las relaciones sexuales ilícitas. Y después tenemos santidad sacerdotal y fiestas. Aquí tenemos la consagración del sacerdocio. Aquí tenemos la santidad del sacerdocio. Aquí tenemos sacrificios, ofrendas. Y aquí tenemos votos, ofrendas voluntarias, consagraciones y el epílogo de Levíticos. Esto es lo que vamos a estar trabajando durante todas estas parashas o parashos. Yom Kippur, Levítico 16, funciona como el centro teológico del libro, el día en que la purificación del santuario y la comunidad alcanza su expresión más completa. Una interpretación influyente propone que la estructura quiástica del libro entero orienta toda la legislación levítica hacia el gran día de expiación. Centro teológico del sistema sacrificial. El centro del quiasmo. Tenemos Hatat y Asham, el D y el D. Hatat, Levítico 4 del 1 al 5:13, responde a la impureza ritual involuntaria. Asham, Levítico 5:14 al 6:7, responde a la transgresión moral, uno ritual, otro es moral, con daño concreto. La estructura literaria coloca el problema del pecado en el corazón del sistema. Dos problemas fundamentales que el centro aborda: impureza ritual, contaminación que afecta al santuario. Este es Tumá, muerte, contaminación que afecta al santuario y a la comunidad. Milgrom argumenta que la Hatat purifica el espacio sagrado, no al pecador. La ofrenda Hatat es para purificar el espacio, no para purificar al pecador. Transgresión moral. Asham, daño concreto a otro ser humano, a lo sagrado. Roy Gain propone que el Asham integra restitución jurídica y restauración ritual. El sistema sacrificial aborda el problema del pecado para restaurar el orden entre Dios, el santuario y la comunidad. Y ahí tenemos los recursos. Un momentito que es... Ok. Ups. Ok, ya estamos de vuelta por acá. Introducción al libro de Levítico. Estructura literaria y lugar en el canon. Dentro de la investigación moderna, el libro de Levítico suele ser considerado el núcleo teológico y literario del Pentateuco, de toda la Torá. Por eso están en medio. Encontramos lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, si fuera el quiasmo, tenemos Génesis, Éxodo, el centro es Levítico, después tenemos Números y cierra Deuteronomio. Éxodo abre, cierra Deuteronomio. Génesis abre, cierra Deuteronomio. Éxodo está después, el camino hacia el desierto, Números, el desierto. Y Levítico, cómo se regula la santidad de Dios. Entonces, el nombre de Levítico, Vayikra o Levítico, una interpretación influyente, propone que el título hebreo destaca la iniciativa divina, diferenciándose de las lecturas enfocadas exclusivamente en el rol sacerdotal. Propósito teológico. Muchos estudiosos argumentan que el texto busca articular los medios para regular el acceso a la presencia divina y la formación del adorador. Continuidad literaria con Éxodo. Según algunos especialistas, Levítico funciona como la continuación literaria inmediata de la revelación en el Sinaí, conectando la construcción del santuario con su uso ritual.
Es decir, en la mitad del libro de Éxodo encontramos el mandato de construir el tabernáculo y después la construcción del tabernáculo. Y en Levítico encontramos cómo funciona el tabernáculo, cómo funciona el sacerdocio para que en Números nuevamente se realice el camino por el desierto. ¿Qué es Levítico? Vamos a ver su nombre, estructura y propósito. El título hebreo, el nombre hebreo, Vayikra, y llamó, deriva de la apertura del texto. Algunos estudiosos proponen que las designaciones griegas, levitkon y latina, Leviticus, enfatizan el rol del sacerdocio, reflejando una interpretación influyente sobre el enfoque temático del libro. Es decir, cuando ellos hicieron la traducción, dejaron de enfocarse en el llamado de Dios a Moisés y se enfocaron en un libro que trata con el rol del sacerdocio y reglas sacerdotales, no el llamado de Dios. El libro tiene una estructura interna. Capítulos 1 al 7, leyes de las ofrendas. Capítulo 8, consagración sacerdotal. Capítulo 11 al 15, pureza ritual. Capítulo 16, Yom Kippur. Y capítulos 17 al 27, el código de santidad. Entonces, esta es la estructura general de Levítico. El problema central de Levítico, el acceso a la presencia divina. Dentro de la investigación moderna, una cuestión central es: ¿cómo puede el ser humano mortal e impuro acercarse a un Dios santo? Algunos especialistas proponen que el sistema sacrificial funciona como el mecanismo institucional para regular la relación con la presencia divina, la Shekinah, la gloria, el Kabod en el Mishkan. Santidad divina, Kadosh, Dios es Kadosh, separado, trascendente. La impureza humana, tumá, contaminación ritual y contaminación moral. El sistema sacrificial es el mecanismo de mediación y acceso regulado. Tiene ahí recursos. Levítico como manual de santidad. Su intención pedagógica, la formación del adorador. Muchos estudiosos argumentan que el sistema sacrificial trasciende lo ritual, funcionando como un mecanismo pedagógico que orienta al israelita en nociones de culpa, responsabilidad y reconciliación. Es decir, Levítico no solo trata de ofrendas, sino trata de cómo guiar al adorador en la responsabilidad, en la noción de la culpa, la responsabilidad y la reconciliación. Hay un ordenamiento moral y social. Una interpretación influyente propone que Levítico estructura la vida social mediante una cartografía de categorías, demarcando las fronteras entre lo puro, lo impuro, lo santo, lo profano. Y el rol del sacerdocio. Dentro de la investigación moderna, el sacerdocio es visto como una mediación institucional. Según algunos especialistas, su función principal consistía en garantizar el orden ritual y preservar la integridad del campamento. Por eso era importante el rol de Aarón y sus hijos. Contexto literario: el puente de Éxodo a Levítico. Éxodo 19 al 24. La revelación del Sinaí, los 10 mandamientos o las 10 palabras, los 10 enunciados y el código del pacto. 2. Éxodo 25 al 31. Instrucciones para construir el Mishkan. Éxodo 35 al 40. La construcción del Mishkan, la erección del Mishkan, la gloria, el Kabod, la gloria divina llena el Mishkan. Y ahí termina Éxodo. Y Levítico, y llamó a Adonai a Moisés desde la tienda de reunión. La narrativa de Éxodo 40 culmina con la presencia de Adonai llenando el Mishkan, bloqueando el acceso de Moisés. Muchos estudiosos proponen que Levítico aborda esta tensión. ¿Cómo puede el pueblo acceder a dicha presencia? El sistema sacrificial se interpreta frecuentemente como una respuesta normativa a este desafío. La gloria divina en el Mishkan, el puente narrativo. Éxodo 40, del 34 al 38, describe la Kabod Adonai llenando el Mishkan, impidiendo el ingreso de Moisés, y Levítico 1:1 retoma este desafío. Según diversos especialistas, el sistema ritual ahí presentado funciona como un mecanismo normativo para gestionar el acceso a dicha presencia divina. Dentro de la investigación moderna, se argumenta que la tensión entre la santidad divina
y la condición humana exige una mediación institucional, es decir, el sacerdocio, porque está la santidad divina y está la condición mortal, la condición de impura del ser humano, y una interpretación influyente propone que el ritual sacrificial establece el marco necesario para esta interacción continua. Es decir, debe haber una mediación institucional, Aarón y sus hijos, y el Corbán es el marco necesario para esa interacción. Estructura general del sistema sacrificial. Dentro de la investigación académica, los capítulos 1 al 5 de Levítico son vistos como la presentación de 5 ofrendas fundamentales. Muchos especialistas sugieren que cada una posee una lógica teológica, un procedimiento ritual y una función específica dentro del orden del santuario. El principio del acercamiento, Corbán, el concepto unificador. Muchos estudiosos argumentan que la palabra hebrea Corbán o ofrenda deriva de la raíz Kuf Resh Beit o Karaf, de la raíz Karaf, acercarse. Designa una aproximación regulada a la presencia divina. Una interpretación influyente propone que el sistema sacrificial constituye una gramática ritual para acercarse a Adonai según la condición del oferente. Tenemos Corbán, lo que se acerca, la raíz teológica unificadora. Corbán es lo que se acerca. Por eso, cuando traigas tu Corbán, cuando tú traigas el mecanismo para acercarte, no es el sacrificio, sino es el mecanismo para acercarte a Dios Santo. Lo que pasa es que en nuestra mentalidad occidental, lo primero que pensamos cuando decimos las ofrendas, los sacrificios, es sangre, es muerte, pero no coincidimos que en la mente israelita, en la mente del Israel antiguo, Corbán es mi mecanismo para acercarme, para que mi impureza, mi mortalidad no se interponga entre llegar a la presencia de un Dios santo. Entonces, como viene de la raíz Karaf, que es acercarse, indica la dirección del ritual. El oferente se acerca a Dios y no Dios se acerca al oferente. Nosotros pensamos, Dios viene a mí, pero en la realidad, en la mente bíblica es yo me acerco a Dios. La función simbólica, el animal o el cereal, la harina, representa al oferente ante Dios. Bien interesante el concepto, porque nosotros tenemos la mentalidad de que Dios debe acercarse a nosotros, cuando nosotros somos los que nos acercamos a Dios. Por eso tenemos que conocer el medio, la forma, en la manera en la que nos acercamos a Dios. Análisis detallado de los corbanos, las ofrendas o los sacrificios. Tengo que cambiar esa palabra y acostumbrarme a que en todo Levítico vamos a manejar ofrenda en lugar de sacrificio. Una vez establecida la arquitectura del sistema sacrificial, el análisis se centra en cada ofrenda individual y su función teológica dentro del orden del santuario. Ofrendas voluntarias. Olá, Minjá, Shelamim, capítulos 1 al 3. Ofrendas obligatorias. Hatat, Asham, Levítico 4 al 5. El principio unificador, Corbán, un acercamiento a Dios. Corbán es el animal, es el cereal, es la forma, el vehículo en el cual nos acercamos a Dios. Cada ofrenda será analizada en su contexto literario, su vocabulario hebreo, técnico y su función dentro del sistema ritual del santuario. Las 5 ofrendas, análisis detallado. Tenemos Olá, Levítico 1:1 al 1:17. Según diversos especialistas, este ritual representa una entrega total a la divinidad. Tenemos Minjá, ofrenda de cereal, Levítico 2:1 al 16. Una interpretación influyente propone que esta ofrenda simboliza el reconocimiento del sustento divino. Tenemos Shelamim, acuérdense, estas son voluntarias, estas 3. Shelamim, ofrenda de paz, Levítico 3, del 1 al 17. Dentro de la investigación moderna se sugiere que esta ofrenda facilita la comunión social y teológica. Y después, voluntarias. Hatat, ofrenda por el pecado, Levítico 4:1 al 5:13. Muchos estudiosos argumentan que este ritual
busca la purificación necesaria tras una transgresión involuntaria. Asham, ofrenda por la culpa. Levítico 5, 14 al 26. Una perspectiva académica común vincula este sacrificio con los procesos de restitución y compensación social. Hola, el holocausto, ofrenda de consagración total. Características principales de la etimología. Alá, que es ascender, alude a la ascensión del humo, consumo total por el fuego. El ritual prescinde de porciones para sacerdotes u oferentes. Nadie lo come. Toda la carne se quema. La variedad puede ser de bovino, de las ovejas, ovino, caprino, ovejas o cabras, o aves. Versículo 14 del capítulo 1. La imposición de las manos sobre el animal, la samaj, o de donde viene la semijá, marca la identificación simbólica del oferente. La función, la imposición de manos sugiere consagración total y propiciación, capará. El significado teológico. La olá simbolizaría una entrega sin reservas del adorador. Dentro de la investigación se propone que la imposición de manos, semijá, constituye al animal como representante del oferente ante la divinidad, más que como un sustitutivo. Es que quiere decir que muchas veces se nos enseñó que los pecados eran transmitidos al animal, pero en el olá era una forma de identificar. Yo y me identifico a este animal como posesión de Dios, era mío, pero a la imposición de manos transfiero el derecho y ahora es de Dios para que se queme en su altar como ofrenda de olor grato, como ofrenda de olor dulce y grato. Entonces no es transferencia de pecados en el olá, sino es una transferencia de propiedad. Este animal lo traje, pero ahora le pertenece al Señor. Y cuando ponía manos, el sacerdote lo identificaba que ahora ese animal le pertenecía para hacer la sangre aplicada en el altar y el animal ser quemado completamente en el altar. Esta es una consumo total por el fuego, nadie lo comía y entonces la imposición de manos en el holocausto, en el olá, no era transferencia de pecados, sino transferencia de dominio. Este animal ahora pasa al dominio de Dios para ser quemado en su altar. Bien interesante eso porque durante mucho tiempo se nos enseñó. Cuando le ponía las manos, transferían los pecados. Y durante todo el libro de Levítico vamos a estar viendo, especialmente la próxima semana, vamos a estar desmintiendo o corrigiendo muchos errores anacrónicos que hemos tenido del libro de Levítico por un mal contexto. La próxima semana vamos a entrar duro de lleno en eso. Va a ser aquí en vivo. Ya vamos a estar por aquí. Más mañana ya en Blueprint de la Torah vamos a estar en vivo. ¿Ok? Minjá. La ofrenda de cereal, tributo y dedicación. Análisis del término. Minjá suele interpretarse como regalo, tributo, de acuerdo a Génesis 4, versículo 3 al 5, a Abel. En Levítico designa la ofrenda vegetal, que ves de harina, aceite, sal e incienso. No solo era harina, sino la harina tenía que estar mezclada con aceite, con sal y con incienso. Algunos especialistas señalan que la ausencia prescrita de levadura y miel sugiere una exclusión de elementos asociados con la fermentación y el inframundo. Formas de preparación. Todo Levítico 2 nos dice cómo se prepara. Harina fina con aceite e incienso, versículo 1. Cocida al horno, versículo 4, en un sartén, versículo 5, en cazuela, versículo 7, o espigas tostadas. Quiere decir que había diferentes formas. No era solo un pan, sino podía ser cocida al horno, en un sartén, en una cazuela o espigas tostadas. Una ascará o una porción memorial se quema en el altar y el resto se designa al sacerdocio para que lo coma. Es la porción ascará, la porción que tomaba el Cohen con los 3 dedos, metía los 3 dedos en la cazuela y todo lo que agarraba con los 3 dedos, quedándole estos 2 deditos aquí, todo lo que, así como la seña, metía la mano completa así y solo cerraba y lo que quedaba en estos 3 puños era lo que depositaba en el altar. ¿Ok? Estos 3. Esta mano no la puede cerrar muy bien y creo que esta tampoco, pero metía la mano donde estaba la harina, cerraba. No puedo porque me duele el dedo.
A las dos manos me duelen los dedos. Pero ya se imagina la idea. Haga la ceñita de así, cerrando los 3 dedos. Y eso era lo que agarraba. Y lo que quedaban en los 2 dedos no se agarraba. Solo los 3 deditos de aquí en medio. ¿Ok? Shelamim, la ofrenda de paz, comunión y gratitud. Dentro de la investigación moderna, la Shelamim se caracteriza como una ofrenda donde 3 partes participan del corbán, del sacrificio. Dios, el Cohen, el sacerdote y el oferente. Muchos estudiosos argumentan que esta estructura subraya una dinámica de comunión sagrada entre la divinidad, el sacerdocio y el adorador. Tenemos Todá, una ofrenda de acción de gracias, Shelamim Todá, el Shelamim Neder, en cumplimiento de un voto, y el Shelamim Nedabá, ofrenda voluntaria espontánea. Así que había 3 tipos: el Todá, acción de gracias; el Neder, cumplimiento de un voto; Nedabá, ofrenda voluntaria espontánea. Hatat, la ofrenda por el pecado, purificación ritual. El debate académico, ¿cómo traducir Hatat? Weham dice es una ofrenda por el pecado. Algunos estudios sugieren énfasis en la transgresión moral del oferente. Jacob Milgrom dice una ofrenda de purificación. Una propuesta influyente argumenta que la ofrenda purifica al santuario y no al pecador. Eso lo habla a Milgrom. Y Roy Game, que fue estudiante de Milgrom, dice ciertos especialistas proponen en combinar la purificación con la remoción de contaminación. Las implicaciones teológicas. Milgrom señala esta perspectiva: el pecado contamina el espacio sagrado más que a Dios directamente. Weham, algunos académicos subrayan el peso de la culpa moral del oferente. Roy Gain, otros investigadores proponen una síntesis que integra ambas dimensiones en el análisis. El debate terminológico refleja matices hermenéuticos sobre la naturaleza del pecado y la pureza en el Levítico sacerdotal. Ahí tiene las fuentes. Vaya y valídelos. Asham, la ofrenda por la culpa, reparación y restitución. La Asham es considerada la ofrenda con mayor matiz jurídico. Muchos estudiosos sostienen que se requiere un carnero de valor, sumando la restitución económica con un 20% de recargo, el komesh, a la parte perjudicada. Esto sugiere para diversos especialistas que el ritual sin reparación material es insuficiente. No bastaba con traer el animalito. El animal era la última etapa del proceso de restauración. Tenía que haber un arrepentimiento, una restitución y después la ofrenda. Cuando la persona venía con la ofrenda, era porque ya había decidido en su corazón arrepentirse, hacer las paces, dar el 20% de restitución y entonces traer la ofrenda a Asham. Por eso dice, ritual sin reparación material era insuficiente. El Asham por traición. Tenemos diferentes. Asham por traición. Levítico 5 del 14 al 16. Violación involuntaria de bienes sagrados de Adonai. Usar objetos del tabernáculo involuntariamente. Asham por duda. Sospecha de transgresión sin certeza plena de culpa. Y Asham por fraude social. Levítico 5 del 20 al 26. Engaño al prójimo suele requerir confesión, restitución y ofrenda. ¿Ve? Era el proceso de confesión, restitución, ofrenda. Nosotros queremos al revés. Nosotros queremos que la ofrenda de Yeshua ya hizo restitución y ya no necesitamos hacer nada más. ¿Por qué animales? La lógica del corbán, del sacrificio. Porque la vida está en la sangre. La lógica ritual es la vida está en la sangre. Levítico 17:11 dice, la vida de la carne está en la sangre. El animal representa la vida del oferente. No es sustitución penal, es representación ritual de vida. La mediación simbólica de vida. Milgrom dice, el animal no carga el pecado del oferente. La semijá establece identificación cultural, no transferencia de culpa. El ritual media entre la condición humana y la santidad divina.
y la restauración del orden sagrado. El pecado contamina al santuario. El espacio el sacrificio, el corbán, purifica el espacio sagrado, no al pecador. Roy Gain dice, el ritual elimina la contaminación y renueva el acceso. Semijá, el gesto que une al oferente y el sacrificio. El debate académico. Identificación representativa. Milgrom dice, el gesto de poner manos, semijá, designa al animal como un sustituto del oferente. No transfiere el pecado, sino que establece representación formal. Este animal me representa. No es la transferencia de pecados, sino la representación, el cambio de dominio, la transferencia simbólica. La imposición de manos transfiere simbólicamente la culpa o intención del oferente. Paralelo en rituales del antiguo cercano oriente apoyan esta lectura. Así es que mientras que Milgrom dice es identificación, Levin dice hay una transferencia simbólica de la culpa, no de los pecados, de la culpa. Y la designación sacrificial. El gesto de Roy Gain dice, el gesto designa formalmente al animal para el propósito ritual específico sin implicar necesariamente transferencia de pecado. Así es que tenemos 2 de 3 que dicen que no era transferencia de pecados y el tercero dice era transferencia pero de culpa o intención, no de pecado. Muchos estudiosos consideran que la semijá es uno de los gestos rituales más debatidos en la investigación levítica contemporánea. Vamos a seguir explorando este concepto. La función de la sangre en el sistema ritual. Dam. Levítico 17:11. El texto programático. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para vosotros sobre el altar, para hacer expiación por vuestras almas. La sangre no es un elemento mágico, es el agente ritual designado por Adonai para la purificación del santuario. La sangre se convierte en un agente ritual designado por Adonai que tiene la capacidad de purificar el santuario. La sangre. 3 funciones académicamente identificadas. Purificación del santuario, Milgrom, dice la sangre limpia el espacio sagrado contaminado por el pecado. Agente de capará, Kiuchi, la sangre medía entre la impureza humana y la santidad divina. Y símbolo de vida ofrecida, Roy Gain dice, la sangre representa la vida del animal entregada en lugar del oferente. Aquí tiene los recursos. Kiuchi Nabuyoshi en su obra de Levíticos de IVP. Léxico hebreo clave, vocabulario teológico fundamental. El vocabulario técnico hebreo de Levítico sugiere una carga teológica precisa. Dentro de la investigación moderna, se propone que comprender estas raíces en su contexto semítico es indispensable para una interpretación académica rigurosa del sistema sacrificial. Olá deriva de la raíz Ain, Lamed, Hei, Olá, ascender. Una interpretación influyente propone que refiere a la ofrenda que asciende en humo al cielo como símbolo de consagración. Minjá, vinculada a términos como dar o presentar. Algunos especialistas sugieren que, aunque originalmente significaba tributo o regalo, en Levítico 2 designa una ofrenda vegetal específica, es decir, una ofrenda de cereales. Shelamim, asociada a la raíz shalom. Shelamim viene de shalom, integridad. Muchos estudiosos argumentan que esta categoría representa fundamentalmente una ofrenda de comunión y bienestar relacional. Ahí es donde viene shalom, el bienestar. Entonces, Shelamim viene de shalom. Léxico hebreo, capará, hatat y asham. El término capará se asocia tradicionalmente con expiación o propiciación. Viene de kafar, cubrir. Algunos estudiosos como Milgrom proponen traducirlo como limpiar o purgar. En lugar de expiar, más bien como limpiar o purgar, considerándolo un componente central del sistema sacrificial. Hatat, relacionado con hit, errar en el blanco, o het,
Una interpretación influyente sugiere que su función ritual es la purificación del santuario tras la contaminación provocada por el pecado. Asham designa tanto el estado de culpa como la ofrenda resolutiva. Dentro de la investigación moderna se enfatiza su relación intrínseca con la restitución material necesaria para alcanzar la reparación. Y Salak, traducido como perdón divino, algunos especialistas señalan que este acto soberano de Dios ocurre según el texto ritual solo tras completar adecuadamente el sacrificio. Salak, perdón divino. Esto lo vemos en Levítico 4:20, 4:26 y 4:31. Vamos a leerlo allá. Levítico. Levítico 4:20. Hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado, hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Aquí donde está Salak. Salah. Salah, perdonar. Después tenemos... Voy a cerrar un montón de cosas que tengo por aquí. Después tenemos 4:23 y se le hace saber... No era 4:23. 4:26 y 4:31. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará todo el sebo del altar sobre el altar, como en el caso del sebo del sacrificio de las ofrendas de paz, Shelamín. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Nuevamente la palabra es Salah. Salah. Y luego 4:30. ¿4:30? 31. Luego quitará todo el sebo de la manera que se quitó el sebo del sacrificio de las ofrendas de paz. El sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y nuevamente es Salah. Salah. Y por aquí podemos perdonar, podemos ver el TDOT. La voluntad de Adonai de perdonar. Selah, de donde viene Selijá, los Selijots, las oraciones de perdón. De ahí viene Selijot, de Selah. Cajal, Nefesh, Shegaga, el sujeto de la ofrenda. Nefesh, un ser, una persona. Muchos estudiosos argumentan que Levítico 2:1, Levítico 4:2 y Levítico 5:1, el sujeto de la ofrenda es la Nefesh, designando la totalidad vital del individuo. Una interpretación influyente propone que el sistema sacrificial operaba sobre la dimensión existencial completa del oferente. 2:1, 4:2 y 5:1. 2:1. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal, alguien, Nefesh. Nefesh. La Biblia está traducido cuando alguien, pero es Ki Nefesh, cuando un alma, Nefesh, una persona, un alma, una persona. Cuatro, 2 y 5:1. Habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca, Nefesh, Nefesh. Nefesh. Dice, Ki Nefesh, Ki Nefesh. Y 5:1. Nuevamente, Ki Nefesh, alguien,
La palabra está traducida como alguien, pero es nefesh, Nefesh. criatura, corazón, vida, persona. Shegaga, error involuntario. Según especialistas, los capítulos 4 y 5 regulan principalmente pecados cometidos por Vishegaga, sin intención deliberada. Dentro de la investigación moderna se destaca que el pecado deliberado con mano alzada, Beyat Ramá, como en Números 15:30, parece quedar fuera de este sistema expiatorio. Hay que diferenciar entre lo que es un error voluntario y un error deliberado de rebelión con mano alzada, como Números 15:30. Fíjense lo que dice Números 15:30. Números 15. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. El que obre con desafío. Aquí la palabra desafío es... no, quizá que me salió por ahí. Yo quería ver la palabra Yad Ramá. Mano estará en alto. Desafío. Y aquí dice literalmente con mano levantada. Esa nefesh, aquí está como persona, pero también es nefesh. Nefesh. ¿Ve? Entonces algunas veces es traducido como alguien y otras veces sí es traducido como persona. Pero es un desafío a una persona rebelde. Cajal, asamblea, congregación. Levítico 4:13 al 21 prevé ofrendas por la congregación. Investigadores señalan que este sistema integra la dimensión individual con la comunitaria, reflejando una perspectiva que reconoce la responsabilidad moral colectiva dentro del marco teológico de la asamblea. El ritual de la semijá, la imposición de manos, identificación representativa. Milgrom. Dentro de la investigación moderna, algunos sostienen que el gesto no transfiere pecado, sino su identificación al animal como el sustituto designado del oferente. La semijá se entiende así como un acto de apropiciación más que de transferencia. Transferencia simbólica. Levin, una interpretación influyente, propone que la imposición de manos transfiere simbólicamente la culpa o la intención del oferente al animal. Según algunos especialistas, ciertos paralelos en rituales de Antiguo Oriente Próximo respaldarían esta lectura simbólica. Designación sacrificial. Otros investigadores argumentan que la semijá designa formalmente al animal para un propósito ritual específico. Bajo esta visión, el gesto no implicaría necesariamente la transferencia efectiva de pecado, sino una consagración ritual del sustituto. Muchos estudiosos argumentan que el gesto de semijá es uno de los actos rituales más debatidos en la investigación académica levítica contemporánea. El rol de la sangre, dam, y el ritual de aspersión. Levítico 17:11. Creo que esto se... No, le iba a decir se regresó, pero no. El texto programático, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para vosotros sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque la sangre, por la vida que contiene, hará expiación. Una interpretación influyente propone que este versículo es la clave hermenéutica del sistema. La sangre, la palabra hebrea, dam, se considera como portadora de la vida, del nefesh, atribuyéndole una función en el proceso. Funciones rituales, sarak, aspersión sobre el altar para el olá y el shelamim. Natán, aplicación con el dedo para hatat en el altar del incienso y el arca. Dentro de la investigación moderna se argumenta que la sangre purifica el espacio sagrado contaminado por el pecador. La semántica del perdón, salah y capará. Pecado, het. Muchos especialistas definen
esta transgresión como un factor que contamina al individuo o la comunidad. En los capítulos 4 y 5 de Levítico, el enfoque se centra principalmente en pecados involuntarios, shegaga, la ofrenda correcta, el corbán. Una interpretación influyente propone que el oferente presenta al animal prescrito, cumpliendo con el ritual establecido bajo la mediación sacerdotal para el restablecimiento de la relación cultual. Capará. Dentro de la investigación moderna, se argumenta que el sacerdote realiza un rito expiatorio mediante el cual la sangre purga el santuario de la contaminación derivada del pecado. Y salaj, el perdón divino. La fórmula le será perdonado sugiere, según diversos estudiosos, que el perdón constituye la culminación teológica del proceso ritual, marcando la restauración tras la expiación realizada. Contexto del Antiguo Cercano Oriente. En el mundo del Antiguo Cercano Oriente, muchos estudiosos argumentan que el sistema sacrificial de Levítico no surge en un vacío cultural. Para comprender su especificidad teológica, se propone ubicarlo en el marco de las religiones del Antiguo Cercano Oriente. En este contexto, el contraste resulta tan revelador como las similitudes observadas. Entonces tenemos que pensar que Israel, el sistema de corbanos, sistema de ofrendas, no nace de un vacío, sino nace dentro de un mundo, una cultura y en medio de otras comunidades, otras naciones que están haciendo lo mismo, pero con Israel va a ser una similitud, pero a la misma vez un contraste. Así es que vamos a estudiar un poquito esto. Templos y sacrificios en Mesopotamia, el modelo del Antiguo Cercano Oriente. El templo mesopotámico como casa del Dios. Muchos estudiosos argumentan que el templo, el Bitú, el templo mesopotámico, funcionaba como la morada física de la deidad. Los sacrificios se interpretaban frecuentemente como un banquete necesario para mantener el orden cósmico, el Me. Los textos de Uruk y Nippur documentan menús sacrificiales diarios destinados a las divinidades del panteón sumerio acadio. El modelo israelita, una ruptura radical. Dentro de la investigación moderna, se propone que en Levítico, Adonai no depende del alimento. El sacrificio respondería a una necesidad humana, no divina. El Salmo 50, versículos 12 al 13, es frecuentemente citado por especialistas como evidencia de esta distinción teológicamente revolucionaria. Paralelos rituales del Antiguo Cercano Oriente. Similitudes estructurales. Tenemos Ugarit, lo que es Siria, los siglos a 14 al 12 antes de la era común. Una interpretación influyente propone que los textos ugaríticos sobre ofrendas presentan estructuras rituales comparables a la ofrenda Shelamim y la Olá hebreos. No obstante, se sugiere que Israel redefinió el significado teológico subyacente a estas prácticas culturales compartidas. Egipto, rituales de purificación. Muchos estudiosos argumentan que los ritos egipcios de purificación comparten con Levítico la preocupación por la santidad espacial. Sin embargo, se postula que el sistema israelita integra estas formas rituales dentro de una cosmovisión teológica distinta y singular. Hititas, tratados de purificación. Dentro de la investigación moderna se observa que los rituales hititas de purificación mediante sangre ofrecen paralelos estructurales al hatat, estructurales con la hatat. Aún así, especialistas sugieren que su uso en Israel se distancia de la lógica teológica mesopotámica. Y estudios comparativos claves. Según especialistas como Walton, Wright y Levine, Israel comparte formas rituales con el Antiguo Cercano Oriente, aunque habría redefinido de manera significativa su significado teológico dentro de la práctica bíblica. Diferencias teológicas entre Israel y el Antiguo Cercano Oriente. Una interpretación influyente propone que aunque Israel comparte formas rituales con el Antiguo Cercano Oriente, redefinió profundamente su significado. Según Walton, Israel adaptaba el vocabulario ritual del Antiguo Cercano Oriente, pero transformaba radicalmente su gramática teológica subyacente.
Muchos estudiosos argumentan que la distinción israelita no reside principalmente en la forma ritual, sino en su contenido teológico. El análisis comparativo de Levin sugiere que existe tanto una continuidad formal como una marcada discontinuidad teológica. Dentro de la investigación moderna, el consenso emergente reconoce tanto la continuidad formal como la discontinuidad teológica entre Israel y sus vecinos del antiguo cercano oriente. El Mishkan versus los templos del antiguo cercano oriente, función y arquitectura. El Mishkan, como una estructura portátil, una interpretación influyente propone que a diferencia de los templos de Mesopotamia y Egipto, el Mishkan funcionaba como una estructura portátil. Esto sugiere que una teología en la que Adonai camina con su pueblo, evitando la contaminación a un lugar geográfico fijo. Organización espacial del santuario. Muchos especialistas argumentan que el Mishkan presenta 3 zonas concéntricas de santidad: atrio exterior, el pueblo; lugar santo, los Kohanim, los sacerdotes; lugar santísimo, el Kohen Gadol. Según la investigación, esta organización espacial expresa visualmente la gradación de acceso a la presencia divina. La pureza ritual en el antiguo cercano oriente y en Israel. Distinción crucial. Pureza ritual en el antiguo cercano oriente. Dentro de la investigación en Mesopotamia y Canaán, se ha sugerido que la impureza ritual posee un carácter mágico demoníaco, donde la contaminación emana de fuerzas sobrenaturales. Los rituales de purificación suelen interpretarse como actos apotropaicos destinados a mitigar dicha influencia. La pureza ritual en Israel. De acuerdo a Milgrom, una interpretación influyente de Milgrom propone que en Israel la impureza es fundamentalmente no demoníaca. Israel no pensaba que la impureza ritual venía por los demonios, sino la tumá se vincula con esferas como la muerte, la enfermedad y la transgresión. No son los demonios, son otros aspectos. Bajo esta visión, el sistema levítico articularía una teología que prioriza la vida sobre la muerte. La impureza moral como categoría única. Estudiosos como Jonathan Clowns distinguen entre impureza ritual, que es física y temporal, y la impureza moral, que es ética. Se argumenta que ambas categorías interactúan en Levítico. El pecado moral contamina al santuario, incluso cuando las transgresiones son cometidas a distancia de dicho espacio sagrado. Es decir, tú no tienes que estar dentro del tabernáculo, dentro del templo, para contaminarlo con tus acciones que fueron fuera, morales, y contaminas el espacio ritual. Mary Douglas, Levítico como literatura coherente. Levítico no es una masa de leyes, es una estructura literaria coherente con otros trabajos de literatura y necesita ser leída como algo completo. Esto se encuentra en el libro de Levítico como literatura de Mary Douglas, en la página 9. Una interpretación influyente propone que Levítico no es una colección fragmentaria. Mary Douglas argumentó que el texto posee una estructura literaria concéntrica, coherente y un sistema de clasificación que sigue una lógica cultural interna, desafiando las teorías documentales tradicionales que sugerirían una composición fragmentada. Dentro de la investigación moderna, su análisis antropológico literario es considerado por muchos especialistas como una herramienta indispensable para abordar la unidad del libro. Contexto arqueológico: altares y sacrificios en Canaán. Evidencia arqueológica: excavaciones en Megiddo, Hazor, Arad, Beersheba han revelado altares de cuernos o Misbehot Karnot, comparables a las descripciones del Mishkan. Especialistas sugieren que el altar de Arad del siglo X antes de la era común contextualiza el modelo levítico de la cultura material israelita. Los Bamot o los lugares altos. Muchos estudiosos argumentan que los Bamot fueron altares locales preexistentes en Canaán. Una interpretación influyente propone que Levítico centraliza el sacrificio como alternativa teológica a estos cultos
señalando el santuario oficial como lugar legítimo de mediación. Eso lo habla Moshe Wenfield en Justicia Social en el Antiguo Israel, página 113 al 125. Israel y el antiguo cercano oriente, similitudes de forma, diferencias de fondo. Formas rituales compartidas, sacrificios de animales y de cereales en Ugarit, Mesopotamia, sacerdocios especializados como mediador, espacios sagrados con zonas de acceso restringido, aspersión de sangre en rituales de purificación. Diferencias teológicas, monoteísmo ético, Adonai no necesita ser alimentado. Santidad moral, la impureza no solo ritual, sino ética. Relación pacto-culto, el sistema opera dentro de una alianza, no de magia. John Walton, Israel adapta el vocabulario ritual del antiguo cercano oriente, pero transforma su gramática teológica. Una interpretación influyente propone que Israel comparte formas rituales con su entorno, pero redefine radicalmente su significado. Teología del sistema sacrificial. Dentro de la investigación moderna, el sistema sacrificial de Levítico es visto como una estructura teológica coherente, más que una colección de reglas arbitrarias. Muchos estudiosos argumentan que este sistema busca articular cómo un pueblo humano puede habitar en la proximidad de un Dios definido por su santidad. Santidad de Adonai, el fundamento de todo el sistema. Impureza humana, la condición que el sistema debe resolver. Mediación sacerdotal, el mecanismo institucional de resolución. Y capará y salaj. El resultado teológico es expiación y perdón. Así es que tenemos el mapa. La santidad de Adonai, como empezamos la enseñanza. Un Dios santo, separado, apartado. Y del otro lado, la impureza humana, la condición que ahora el sistema levítico debe resolver. Cómo esta persona impura, mortal, que falla, puede acercarse a esta santidad de Adonai. Aarón y sus hijos como una mediación sacerdotal y el Corbán como el medio de acceso es el mecanismo institucional que resuelve el problema de llegar de aquí a acá, de la impureza, de la profanación, de estar aquí a llegar aquí. ¿Y cuál es el resultado? Que aquí encontramos expiación, capará, y encontramos salaj, perdón, selijá, perdones. Levítico nos va a sorprender. La próxima semana vamos a entrar más en detalle en cada una de las ofrendas, cómo funcionaban, cómo trabajaban, cuál era el mecanismo. Y vamos a ver por qué Yeshua es una sombra, un tipo, pero no es la ofrenda. La próxima semana vamos a trabajar eso. Ya estoy armándolo para tenerlo listo para la próxima semana. Y entonces ahora sí, porque la próxima semana sigue hablando de las ofrendas. Entonces va a ser, esta es la parte 1, la introducción. La próxima semana le damos la parte 2, que ya es el cierre y el complemento de cada una de las ofrendas, su propósito. Entonces, la santidad como concepto estructurador. Kadosh, santidad. La semántica. Kadosh. Dentro de la investigación moderna, la raíz hebrea, kadosh, sugiere aquello que está separado y destinado a un uso exclusivo. Una interpretación influyente propone que la santidad de Adonai funciona como una categoría ontológica que define la distinción radical entre el creador y la creación. Gradaciones de santidad en el Mishkan. Kodesh, Kodashim, lugar santísimo, máxima concentración de presencia divina. Luego está Kodesh, lugar santo, los Kohanim únicamente, el Katser, el atrio, los israelitas con su ofrenda, el Mahané, campamento, la comunidad en estado de pureza, y el Mikor, fuera del campamento, donde está lo impuro y donde está el pueblo que es excluido. Entonces vamos desde lo más santo hasta el Mikor. Este es el lugar donde está la muerte, donde está la separación, donde iban los leprosos, y cada que el leproso encontraba sanidad, llegaba al Menajé, Katser,
y hasta ahí llegaba porque solamente los Kohanim podían llegar al Kodesh y al Kodesh Kodashim. La teología de la capará, ¿qué significa espiar? Propiciación. Kiuchi y otros especialistas sugieren que Kippur apacigua la ira divina. Sin embargo, esta interpretación es considerada minoritaria dentro de la investigación contemporánea sobre el ritual de Levítico. Esta teoría no tiene mucho apoyo porque no se considera como que es apaciguar la ira de Dios. Purificación ritual, Milgrom. Una interpretación influyente presupone que Kippur significa limpiar el santuario contaminado por el pecado. Bajo este enfoque, el objeto de la acción es el espacio sagrado, no la divinidad. Y expiación. Según Gain, Kippur integra purificación y remoción. El ritual eliminaría la contaminación, restaurando así la relación establecida entre el oferente y Adonai. Dentro de la investigación moderna, la propuesta de Milgrom ha redefinido el debate. Kippur no aplaca a Dios, sino que limpia el santuario. Por lo tanto, Kiuchi no tiene mucho apoyo en su idea. El sacerdocio como institución mediadora. Muchos estudiosos argumentan que el sacerdocio en Levítico funciona como mediador institucional. Según esta perspectiva, el sacerdocio es el punto de contacto estructural entre la santidad divina y la condición humana, siendo indispensable para validar el ritual y permitir el acceso a la presencia de Adonai. Enseñar la distinción, por eso se le da el trabajo a Aarón y sus hijos de enseñar la distinción, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Ejecutar el ritual, ofrecer la sangre, quemar las partes, pronunciar el perdón. El sacerdote era el que pronunciaba el perdón. Entonces, muchas veces tenemos la idea de ¿cómo Yeshua perdonaba pecados si no era el Padre? Porque es el mediador. En el sistema levítico, el Cohen pronunciaba el perdón. Ha sido perdonado. Y no era Dios, pero era el mediador, era el intermediario autorizado, por lo cual él podía y debía pronunciar el perdón. Cuando Yeshua aparece en escena y pronuncia el perdón, no es que él sea Dios, sea el Padre, sino que él es el agente autorizado como el intermediario entre la humanidad y la santidad de Dios. Por eso el Cohen pronunciaba el perdón, diagnosticaba las impurezas, examinar y declarar puro o impuro a los leprosos según Levítico 13 al 14. ¿Por qué animales? La lógica del sustituto sacrificial. Problema teológico. El pecado contamina el santuario y rompe el orden sagrado. Milgrom, la contaminación afecta al espacio, no directamente a Dios. Se requiere un mecanismo ritual de restauración. La solución ritual, el animal funciona como representación ritual del oferente. La semijá establece identificación cultural. Kiuchi, el ritual medía la restauración de la relación con Adonai. Una interpretación influyente propone que el sacrificio no implica sustitución penal, sino identificación cultural y mediación simbólica de la vida. El sistema sacrificial como gramática moral de Israel, identidad, moral del pueblo. Muchos estudiosos argumentan que el sistema sacrificial trasciende la resolución de transgresiones individuales, funcionando para formar la identidad moral de Israel. Cada ofrenda constituye un reconocimiento explícito de la santidad divina y la impureza humana, orientando continuamente la ética del adorador. La imposibilidad del anonimato moral. Una interpretación influyente propone que el sistema sacrificial impone consecuencias visibles a la transgresión. Bajo este marco, el pecado no carece de costo. Toda violación exige reconocimiento, acción ritual y en casos como la Asham, reparación material obligatoria. ¿Ve? Empezaba con el reconocimiento, una acción ritual y si era una Asham, una reparación. El ritual como pedagogía continua. Según algunos especialistas, la repetición del sistema sacrificial posee una función pedagógica. Este ciclo ritual
inscribe en el cuerpo social de Israel una conciencia constante de la santidad divina, la seriedad de la transgresión y la posibilidad de la reconciliación. Continuidad bíblica. Dentro de la investigación moderna, el sistema sacrificial de Levítico se analiza no como un episodio aislado, sino como un posible nodo hermenéutico central de la tradición bíblica. Muchos estudiosos argumentan que este hilo textual es fundamental para comprender la coherencia teológica entre el Tanaj, el Antiguo, y el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Crítica del sacrificio antirritual. Textos proféticos claves. Amós 5, 21 a 24. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, pero corre al juicio como las aguas. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Isaías 1 del 11 al 17. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Adonai? Dentro de la investigación moderna se argumenta que la crítica profética de Amós, Oseas, Isaías, Miqueas no rechaza el sistema sacrificial per se, sino su desvinculación de la ética. La computadora me está mandando a dormir. De la ética, una interpretación influyente propone que el ritual sin justicia social ni misericordia carece de validez teológica en la cosmovisión profética. Según algunos especialistas, los profetas no eliminan el sistema levítico, sino que radicalizan su dimensión moral. La disociación entre el culto y el comportamiento social es presentado como una perversión más que como una expresión auténtica del mandato divino. Eso quiere decir que los profetas bíblicos no están descartando el sistema levítico, pero están descartando el corazón y la intención con el cual se está llevando a cabo el sistema levítico. Es un sistema mecánico que no produce el efecto de restauración, de cambio, de esa culpa moral en las personas. Por eso le dicen: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, misericordia quiero, no holocaustos, de nada me sirve la multitud de sus sacrificios. ¿Con qué me presentaré a Adonai? Si lo que quiere es justicia y bondad. Entonces, no están condenando, no están criticando el sistema levítico, sino están criticando la actitud del oferente, con qué se presentaba y cómo se presentaba ante Dios. Ritual y ética, la conexión que los profetas exigen. La denuncia profética, Isaías 1, Amós 5, Miqueas 6. Los profetas no rechazan el ritual, denuncian el ritual sin justicia. Amós 5:21 dice: aborrezco vuestras fiestas, pero corre al juicio como las aguas. Levítico ya conecta el culto con ética. El código de santidad, Levítico 17 al 26, vincula directamente el sistema sacrificial con normas éticas como la honestidad, la justicia social y el cuidado del extranjero. La unidad culto-ética en Levítico. Muchos estudiosos argumentan que la separación entre ritual y moral es una lectura moderna. Levítico integra ambas dimensiones desde su estructura literaria. Levítico y el judaísmo del Segundo Templo. Los manuscritos del Mar Muerto, Qumran. Dentro de la investigación moderna, se argumenta que la comunidad de Qumran interpretó Levítico intensivamente. El rollo del templo, el 11 QT, reformula rituales levíticos con elaboraciones halágicas, sugiriendo una teología de pureza radical como preparación escatológica para la presencia divina. Filón de Alejandría. Una interpretación influyente propone que Filón, en su obra De Specialibus Legibus, alegoriza el sistema sacrificial. Para él, las ofrendas representan partes del alma y procesos de purificación moral interior, integrando la lectura de la Torá con marcos conceptuales de la filosofía platónica. Flavio Josefo, según algunos especialistas, Josefo en Antigüedades de los Judíos, libro 3, de los párrafos 224 al 257, describe el sistema sacrificial para audiencias greco-romanas. El autor busca explicar el significado simbólico, filosófico de los rituales, ofreciendo lo que considera un testimonio detallado del sistema en funcionamiento. Levítico y el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos.
porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:4. La argumentación de Hebreos. Dentro de la investigación moderna se sugiere que Hebreos emplea el sistema levítico como tipo hermenéutico. Este marco teológico se utiliza para interpretar el ministerio de Yeshua, siendo Hebreos 8 al 10 el análisis más detallado del sistema sacrificial presente en el Nuevo Testamento. Continuidad tipológica. Yeshua como el sumo sacerdote, Hebreos 4:14. El sacrificio definitivo frente al sistema levítico, Hebreos 9 del 25 al 28. El santuario celestial como arquetipo del Mishkan, Hebreos 8:5. Y el mejor pacto basado en mejores promesas, Hebreos 8:6. La continuidad del Cordero de Dios, de Levítico al Evangelio. Muchos estudiosos argumentan que la imagen del Cordero de Dios en Juan 1:29 y 1:36, les sugiero que vayan y vean el video de nuestro Morel Rico Cortés, es Yeshua el Cordero que quita el pecado del mundo, para que aprenda un poquito acerca de esto, pero vamos a ver qué dice esta. Muchos estudiosos argumentan que la imagen del Cordero de Dios en Juan 1:29 y 1:36 presupone la tradición levítica como sustrato hermenéutico. Una interpretación influyente propone que esta no es una invención neotestamentaria, sino la culminación de tradiciones que abarcan Génesis 22, Éxodo 12 y Levítico 1 y Levítico 16. Dentro de la investigación moderna se sugiere que esta continuidad es textual, deliberada. El texto neotestamentario reinterpreta constantemente el sistema levítico, integrando la olá y el chivo expiatorio en su marco teológico. Antropología bíblica y comportamiento humano. Muchos estudiosos argumentan que el sistema sacrificial de Levítico responde a una antropología realista. Se sugiere que el texto aborda la experiencia humana de culpa, conflicto y las necesidades de reconciliación, proveyendo marcos institucionales para procesar tales realidades dentro de la comunidad. Es que vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la humanidad. Nosotros tenemos experiencias de culpa, conflicto y la necesidad de reconciliación. Levítico nos da el mecanismo para poder realizar estas realidades dentro de la comunidad. Sentimiento de culpa, necesidad de reconciliación y tener esa experiencia. Ritual como procesamiento de la culpa. La culpa como realidad existencial. Mary Douglas, en una interpretación influyente, sostiene que el sistema ritual de Levítico funciona como una gramática simbólica coherente que procesa la culpa individual y colectiva, desafiando perspectivas que lo catalogan como primitivo. Impureza moral versus ritual, de Clowns. Dentro de la investigación moderna, Jonathan Clowns diferencia la impureza ritual, considerada involuntaria y temporal, de la impureza moral, de carácter voluntario y persistente. Especialistas sostienen que Levítico 4 y 5 aborda ambas dimensiones de manera distintiva. El ritual como solución. Según algunos especialistas, el sistema sacrificial ofrece una vía de resolución concreta. Se argumenta que el ritual transforma la condición del oferente, facilitando la restauración de su acceso a la presencia divina. Responsabilidad moral y reparación, la lógica del Asham. El Asham, en Levítico 5, 14 al 26, articula lo que diversos especialistas denominan una ética de responsabilidad concreta. Se ha argumentado que ante daños contra el prójimo, el ritual requiere primero la reparación material. Esta interpretación sugiere que el sistema levítico integra la reconciliación ética y el proceso ritual. Empieza con una confesión, Levítico 5:5, reconocimiento verbal explícito de la transgresión. Tiene que hacer una confesión. Inmediatamente viene una restitución más el 20%. Reparación material al perjudicado antes del ritual. Número 3, la ofrenda animal, el carnero como Asham ante Adonai. Y 4, capará salah, expiación sacerdotal y perdón divino declarado. ¿Se da cuenta la secuencia? No empieza con el perdón, no empieza con expiación, empieza con una confesión
restitución, pago del daño, la ofrenda y entonces la expiación. Ritual como formación moral continua. Víctor Turner y la liminalidad ritual. Dentro de la investigación moderna, el antropólogo Víctor Turner propone el concepto de liminalidad más en el umbral ritual. Dice, en el umbral ritual, el participante experimenta una transformación. Se argumenta que el adorador atraviesa un proceso de separación, transformación y reincorporación a la comunidad como individuo restaurado. Formación a través de la repetición. A diferencia de la instrucción discursiva, se sugiere que el ritual forma mediante la experiencia corporal repetida. Muchos estudiosos sostienen que el israelita no solo conceptualiza el pecado y el perdón, sino que los interioriza a través de gestos rituales específicos y la experiencia sensorial. Este memorial corporal orientaría la formación moral de forma más profunda que el mero argumento intelectual. Principios teológicos del reino de Dios. Santidad. Muchos estudiosos argumentan que el reino de Dios representa un espacio donde la santidad es prioritaria. Levítico, bajo esta perspectiva, establece los parámetros del territorio de santidad que la comunidad debe habitar. Es decir, el reino tiene límites, es un territorio de santidad. Restauración. Esta interpretación influyente propone que el ritual expiatorio constituye un acto de restauración. Este proceso busca rehabilitar la relación, el espacio sagrado y la posición del individuo dentro de la comunidad del pacto. Justicia y responsabilidad moral. Según especialistas en el sistema levítico, la ley, la Torá, desalienta el anonimato moral. Se sugiere que toda transgresión conlleva consecuencias, requiriendo que la reconciliación se fundamente en una responsabilidad concreta más allá de la mera expresión emocional. Adoración verdadera. Dentro de la investigación moderna, la adoración en Levítico se describe como una práctica integral. Esta abarca el cuerpo, el tiempo, los recursos, resistiendo lecturas que la reduzcan únicamente a una dimensión privada o sentimental. Santidad como vocación del pueblo. Seréis santos porque yo, Adonai, vuestro Dios, soy santo. Este imperativo encabeza el código de santidad. Muchos estudiosos argumentan que este mandato vincula el sistema sacrificial con la vocación ética de Israel. Una interpretación influyente propone que la santidad trasciende lo ritual, integrando preceptos sociales como la justicia, la honestidad y el amor al prójimo. Dentro de la investigación moderna, se sugiere que el sistema sacrificial de Levítico 1 al 5 constituye el fundamento estructural de la ética comunitaria presentada en Levítico 19. Según algunos especialistas, esta relación subraya la naturaleza indivisible de la fidelidad cultural y la conducta ética del pacto. Sistema sacrificial como preparación teológica. Sacrificios levíticos. Regula el acceso a la presencia divina. Crítica profética. Exige ética además del ritual. Judaísmo del Segundo Templo intensifica y desarrolla el sistema. Y reinterpretación neotestamentaria. Yeshua como el sumo sacerdote y el sacrificio. Muchos estudiosos argumentan que el sistema sacrificial de Levítico 1 al 5 funciona como punto de partida de la revelación bíblica. Según algunos especialistas, este establece un vocabulario teológico: santidad, expiación, mediación, purificación, perdón, que la tradición bíblica posterior utiliza, desarrolla y en diversos casos reinterpreta. Lo que Levítico 1 al 5 aporta a la teología bíblica. Sistema sacrificial regula el acceso. Levítico establece el modo legítimo de acercarse a la presencia de Adonai. El corbán no es mérito humano, es el mecanismo de acceso provisto por Dios mismo. La sangre purifica el santuario. Dentro de la investigación moderna, la sangre funciona como agente ritual de purificación del espacio sagrado, no como el apaciguamiento de la ira divina. Levítico integra culto, ética y comunidad. Sistema sacrificial no separa ritual del moral. Muchos estudiosos argumentan que Levítico integra ambas dimensiones dentro de la teología del pacto.
El sistema sacrificial de Levítico 1 al 5 es la gramática ritual que hace inteligible la historia de la redención. El sistema sacrificial enseña que la presencia de Dios requiere santidad, pero también Dios mismo provee el medio de acercamiento. Santidad. Adonai es Kadosh. El acceso a su presencia requiere pureza ritual y moral. Gracia. El sistema no es mérito humano. Adonai provee el mecanismo de acceso. Mediación. El sacerdocio y el ritual median entre la impureza humana y la santidad divina. Y la anticipación. Muchos estudiosos argumentan que el sistema apunta más allá de sí mismo, hacia una solución definitiva, según Hebreos 9 y 10. La teología de Levítico no es arcaica, es la gramática que hace inteligible la historia de la redención bíblica. Bibliografía académica, sí, ya terminé, aunque les sorprenda, ya terminé. Esta es la bibliografía, los comentarios que utilicé: Milgrom, Levítico del 1 al 16, Levítico 17 al 22, Gordon Wenham en el libro de Levítico, John Harley, Levítico, El mundo del comentario bíblico, Baruch Levine, Levítico de JPS, Roy Gain, Levítico y Números, Michael Morales, ¿Quién subirá a la montaña del Señor? Y contexto del antiguo cercano oriente y la teología del ritual, John Walton, Mary Douglas, Jonathan Clowns, David Wright, Moshe Wenfield, Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Manuscritos del Mar Muerto. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, bechaye olam natav betohenu. Baruch atah Adonai, noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén, amén. Padre, te damos tantas gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por esta introducción que pudimos ver, pudimos estudiar, y sabemos que tú vamos a complementar con más información para entender las ofrendas, para entender el corazón y para entender cómo un ser humano mortal, impuro, puede tener acceso a un Dios santo, apartado. Padre, y cuando vemos esto a través de Yeshua, el hombre pecador abre acceso hacia ti a través de Yeshua, Padre. Te damos gracias porque a través de las ofrendas entendemos el mecanismo que tú diseñaste para que tuviéramos acceso a tu presencia, tuviéramos acceso a tu santidad, Padre. Pero eso no conlleva que dejemos a un lado la responsabilidad moral que tenemos, Padre, de permanecer puros moralmente, para que así nuestros corazones no hagan un ritual vacío, sino que hagan un ritual lleno de significado para acercarnos a ti por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Aquí tiene más. Este es el comentario del mundo bíblico. Estos son dos de los libros de Jacob Milgrom. Aquí está el de John Walton, estos dos. Y también el Koren Tanakh de la tierra de Israel en su versión de Levítico. En nuestras redes sociales, del grupo de Telegram y nuestra página web, vaya, suscríbase a $10 al mes, tendrá acceso a los materiales y a todas nuestras clases. También a los sitios de El Moré Rico Cortés. También inscríbase en Tesoros del Templo, Sabiduría en la Torá, Shabbat Tov, familia. Hoy no hay Kahoot. No hay Kahoot, pero quiero compartirle que estamos haciendo cambios. Hoy usted se dio cuenta de que la parashá fue un poco más llena de información, pero a la misma vez más resumida. Voy a tratar, como les dije la vez pasada, voy a tratar de hacerlo todo en 2 horas. Hoy fue un buen ejercicio para poder hacerlo. Creo que lo puedo lograr, creo que puedo condensar la información, puedo tocar los puntos importantes, seguir educándonos, seguir creciendo y ser más eficaces a la hora de presentarlo. También estamos desarrollando lo que es un sistema del cual vamos a ser bendecidos a través de las publicaciones, a través de todo lo que hacemos, que no sean publicaciones aisladas, sino que todo sea integrado. Si usted se da cuenta, las oraciones van a estar integradas con la parashá va a estar integrada con las oraciones y todo va a ir alrededor de cómo nosotros podemos tener la Torah como el estilo
de vida. Usted va a ver cambios en las enseñanzas, en todas las enseñanzas, porque ahora nuestro enfoque ya no solo va a ser compartir, no solo va a ser enseñar, sino nuestro enfoque va a ser educar. Y no quiero ser un maestro más, quiero ser un educador que pueda traer bendición y pueda traer mucho beneficio a cada uno de ustedes. Así es que de aquí en adelante no vamos a hacer cambios, sino simplemente vamos a estructurar lo que ya tenemos para darle una mejor dirección y que ustedes puedan ser beneficiados con todo. Así es que no olvide seguirnos en todas las redes sociales, a YouTube, Facebook, porque estamos subiendo material a cada rato, todos los días, que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Si no eres parte de nuestro canal, suscríbete, activa la campanita y así podrás estar al tanto de todas las enseñanzas que subimos todos los días. Todos los días hay enseñanzas para todos. Así es que familia, nos vemos mañana. Yo regreso mañana ya. Mañana en la tarde ya estoy aquí para el Blueprint de la Torah, que va a ser en vivo. Hoy, como les dije al inicio, yo me la estoy pasando re bien con el Moré Rico Cortés. Voy a estar en la ciudad de Greensboro, que está como a 2 horas y media de aquí. Voy a pasar el día con él y es mi maestro. Tengo que pasar mi tiempo con él. Eso es cada año. Hoy no pudo venir aquí con nosotros porque no tenemos edificio, no tenemos lugar, pero yo voy para allá donde él viene. Así que como quiera nos vamos a ver este año. Así es que familia, nos vemos mañana. Shabbat Shalom. También conéctese a Roca Eterna y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo juntos. Shalom familia. Bendiciones. Bendiciones. Suscríbete al canal Asamblea Profética Berea, donde los pastores Juan Carlos y Maribel Soas te comparten las enseñanzas que nos dan la oportunidad de aprender el contexto de las Escrituras y cómo podemos también aplicarlo a nuestro entorno familiar. Acompáñanos en esta travesía y comparte nuestro contenido que preparamos con mucho amor. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario. También puedes seguirnos en Facebook en Asamblea Profética Berea.